En este canal exploramos juntos la complejidad humana, desde los casos policiales más aberrantes, pasando por los enigmas sin resolver, reabriendo casos que pueden ser finalmente resueltos gracias a los avances de la tecnología y que permiten a las víctimas descansar en paz. Los invitamos a seguir conectados y a acompañarnos en este viaje diario a los misterios más escalofriantes. Prepárense porque hoy nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros y escalofriantes de la historia de Latinoamérica. Así es, un entramado de conspiraciones, violencia, terror de Estado que aún hoy sigue generando controversia. Estamos hablando de la Operación Cóndor. Una operación que durante casi 2 décadas, desde mediados de los 70 hasta los 90, sembró el terror en Sudamérica. 6 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, unidos por una siniestra alianza entre sus servicios de inteligencia militar. Una red clandestina que operaba al margen de la ley, persiguiendo y eliminando a todo aquel considerado un enemigo del régimen. Pero la sombra de Cóndor se extendía mucho más allá de estas 6 naciones, ¿verdad? Efectivamente. Hay investigaciones que apuntan a la participación, aunque de forma secundaria, de Colombia, Ecuador y Perú. Y un dato que siempre me ha llamado la atención es el papel de Venezuela en todo esto. Venezuela se convirtió en un refugio para muchos exiliados que huían de la represión en sus países. Un país que además siempre ha negado cualquier tipo de vínculo con la Operación Cóndor. Una postura que sin duda plantea muchas preguntas. Nuestro objetivo hoy es arrojar luz sobre este oscuro capítulo de la historia. Desentrañar los secretos, las motivaciones y las terribles consecuencias de esta operación. ¿Cómo se gestó esta pesadilla? ¿Cuáles fueron sus orígenes? La Operación Cóndor se formalizó, al menos sobre el papel, el 25 de noviembre de 1975. En Santiago de Chile. Correcto. Fue una reunión secreta a la que asistieron los jefes de inteligencia militar de los países centrales de la operación. Una reunión en la que, por cierto, estuvo presente Manuel Contreras. Exacto. El temido jefe de la DINA chilena, la Dirección de Inteligencia Nacional. Su sola presencia ya nos da una idea del cariz que iba a tomar todo aquello. Sin duda. Pero para entender el contexto, hay que tener en cuenta el telón de fondo: la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos. Una doctrina que promovía la instauración de dictaduras en Latinoamérica como forma de frenar el avance del comunismo. Y en ese contexto, se justificaba cualquier medio para eliminar a los opositores. La Escuela de las Américas, por ejemplo, jugó un papel fundamental en la formación de militares latinoamericanos. Un centro donde se enseñaban técnicas de tortura e interrogatorio. Técnicas que luego se aplicarían de forma sistemática a miles de personas en toda Sudamérica. Y no podemos olvidar la figura de Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos. Su posible implicación en la Operación Cóndor es un tema que aún hoy sigue generando debate. Se le ha acusado de estar al tanto de la operación, incluso de haberla impulsado. Hay evidencias que apuntan a que Kissinger conocía los planes de las dictaduras sudamericanas. Para entender la magnitud de la Operación Cóndor, hay que recordar el panorama político de la época. A mediados de los 70, Sudamérica estaba gobernada por una serie de dictaduras militares. Stroessner en Paraguay desde el 54. El régimen militar en Brasil desde el 64. Banzer en Bolivia desde el 71. La dictadura cívico-militar en Uruguay desde el 73. Pinochet en Chile también desde el 73. Y Videla en Argentina desde el 76. ¿Te está intrigando esta historia? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchos más secretos esperando ser revelados. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que pasó realmente? Tu teoría podría ser más cierta de lo que imaginas. Un panorama desolador que propició la creación de una red de colaboración represiva. Una red en la que Estados Unidos, según diversos documentos, tuvo un papel crucial. Hay pruebas de que la CIA organizó las primeras reuniones entre altos mandos de seguridad de Uruguay y Argentina. Reuniones en las que se sentaron las bases para la persecución coordinada de opositores. Y no solo eso, también se les proporcionó a las dictaduras sudamericanas equipos de tortura y asesoramiento técnico. Un documento de la CIA desclasificado en 1976 confirma la existencia de estas reuniones y la participación de Estados Unidos. Un documento escalofriante que revela la cara más oscura de la política exterior estadounidense en la región. Sin duda. Pasemos ahora a los métodos que se emplearon en la Operación Cóndor. Los métodos fueron brutales y sistemáticos. Vigilancia, detenciones ilegales, torturas,
traslados clandestinos entre países, desapariciones forzadas y asesinatos. Una auténtica maquinaria de terror diseñada para eliminar cualquier forma de disidencia. El objetivo era silenciar a toda costa a aquellos que se oponían a los regímenes dictatoriales. ¿Y quiénes eran los objetivos de esta represión? La lista es larga. Movimientos políticos de izquierda, sindicatos, estudiantes, profesores, periodistas, artistas, religiosos. Cualquier persona que se considerara una amenaza para el orden establecido. Y las cifras de víctimas son escalofriantes. En 1992 se descubrieron los archivos del terror en Paraguay. Un hallazgo que reveló la magnitud de la represión. Se calcula que hubo 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. Cifras que dan una idea del alcance de la Operación Cóndor. Y en esos archivos también se encontraron pruebas de intercambio de información y de prisioneros entre los países participantes. Una colaboración macabra que demuestra la coordinación entre las distintas dictaduras. Y la ayuda de Estados Unidos no se limitó a las primeras reuniones. No, ni mucho menos. Estados Unidos proporcionó apoyo a la Operación Cóndor durante años. Planificación, coordinación, entrenamiento, asistencia técnica, ayuda militar. Bajo las presidencias de Nixon, Ford, Carter y Reagan, Estados Unidos siguió apoyando a las dictaduras sudamericanas. Un apoyo que les permitió perpetrar sus crímenes con total impunidad. Así es. Hablemos ahora de algunos casos concretos que nos permitan entender mejor cómo funcionaba la Operación Cóndor en la práctica. Claro. Empecemos por el asesinato del general chileno Carlos Prats. Prats fue asesinado en Buenos Aires en 1974 mediante una bomba Un atentado que se atribuye a la DINA chilena. y en el que estuvo implicado Michael Townley. Un exagente de la CIA que trabajaba para la DINA. El asesinato de Prats demuestra cómo la Operación Cóndor traspasaba las fronteras. Los agentes de las dictaduras sudamericanas actuaban con total libertad en otros países. Otro caso emblemático es el de Orlando Letelier, Exministro de Allende, asesinado en Washington en 1976. también mediante una bomba. Un atentado que se atribuye a la DINA y en el que, de nuevo, estuvo implicado Michael Townley. El asesinato de Letelier causó una gran conmoción internacional Fue un acto de terrorismo de Estado perpetrado en el corazón de Estados Unidos. y puso en evidencia la impunidad con la que actuaban los agentes de la Operación Cóndor. Sí, sin duda. Otro caso que ilustra la coordinación transnacional de la represión es el del matrimonio Zaffaroni. Un matrimonio argentino secuestrado en 1976 y trasladado clandestinamente a Uruguay. Su hija, que estaba con ellos, fue entregada a un agente de inteligencia uruguayo. Un caso que demuestra la crueldad y la deshumanización de la Operación Cóndor. El secuestro de los uruguayos en Brasil en 1978 es otro ejemplo que nos ayuda a entender la magnitud de esta operación. 2 militantes uruguayos fueron secuestrados en Porto Alegre con la ayuda de la dictadura brasileña, El caso se destapó gracias a la intervención de 2 periodistas brasileños. lo que confirmó la implicación de Brasil en la Operación Cóndor. La muerte del expresidente brasileño Juan Goulart en Argentina en 1966 también ha generado muchas sospechas. Goulart murió en circunstancias poco claras y se ha especulado con la posibilidad de que fuera envenenado por agentes de la Operación Cóndor. Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes. Es un caso que sigue abierto. La Operación Cóndor también intentó asesinar a Carlos Altamirano, líder socialista chileno, en Madrid en 1975. Un atentado frustrado que de nuevo demuestra el alcance internacional de la operación. Y así podríamos seguir con un sinfín de casos, cada uno más terrible que el anterior. La Operación Cóndor dejó una huella imborrable de dolor y sufrimiento en Latinoamérica. Los 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos documentados en los archivos del terror son solo la punta del iceberg. Hay miles de casos que aún no se han esclarecido y muchas familias que siguen buscando a sus seres queridos. La participación de otros países, como Perú y México, también ha sido objeto de investigación. Perú colaboró con la expatriación de opositores a Argentina. Y México, aunque no formó parte formalmente de la Operación Cóndor, sí que mantuvo una estrecha colaboración con las dictaduras sudamericanas. Especialmente en materia de inteligencia y represión. Todo esto nos lleva a hablar del papel de Estados Unidos en la Operación Cóndor. Un papel fundamental. Estados Unidos fue el principal impulsor y financiador de la operación. Hay documentos que prueban que la CIA estuvo involucrada desde el principio. Y que altos cargos de la administración estadounidense estaban al tanto de los planes de las dictaduras sudamericanas. La visita de Manuel Contreras a la sede de la CIA en 1975 es una prueba irrefutable de esta colaboración. Y el cable del embajador Robert White, en 1978, informando de que los jefes de inteligencia de los países de Cóndor se reunían en una instalación estadounidense en Panamá, también es muy revelador. Estados Unidos proporcionó a las dictaduras sudamericanas todo tipo de apoyo.
Organización, inteligencia, financiación, entrenamiento, armas. Sin la ayuda de Estados Unidos, la Operación Cóndor no habría sido posible. También se ha hablado de la implicación de Francia en la Operación Cóndor. Sí, aunque su papel fue más discreto. Francia proporcionó a las dictaduras sudamericanas asesoramiento en materia de contrainsurgencia y entrenamiento en técnicas de tortura. Veteranos de la Guerra de Argelia participaron en la formación de militares latinoamericanos. Y la inteligencia francesa colaboró con la DINA chilena en la persecución de exiliados. Una colaboración que se mantuvo en secreto durante años. Hasta que la periodista Marie-Monique Robin la sacó a la luz en su libro Escadrons de la Mort, l'École Française. Pasemos ahora a hablar de los intentos por buscar justicia para las víctimas de la Operación Cóndor. Un camino largo y difícil. Las dictaduras suramericanas hicieron todo lo posible para ocultar sus crímenes. Y la Operación Silencio fue una muestra de ello. Una operación diseñada para eliminar a los testigos y destruir las pruebas. Pero la verdad siempre acaba saliendo a la luz. En 1992, con el descubrimiento de los archivos del terror, se abrió una nueva etapa en la lucha por la justicia. Y en los últimos años se han celebrado juicios en Argentina, Chile, Uruguay e Italia contra los responsables de la Operación Cóndor. Juicios históricos que han permitido condenar a algunos de los principales responsables de esta tragedia. Pero aún queda mucho por hacer. Hay miles de casos sin resolver y muchas familias que siguen buscando a sus seres queridos. La Operación Cóndor es una herida abierta en la historia de Latinoamérica. Un recordatorio de la barbarie a la que puede conducir el autoritarismo. Y un llamamiento a la lucha por la justicia y la memoria. Para que nunca olvidemos lo que ocurrió y para que nunca más se repita. La Operación Cóndor nos plantea preguntas incómodas. Sobre la responsabilidad de los estados, La complicidad internacional y la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Preguntas que debemos seguir haciéndonos para construir un futuro más justo y democrático. Y para evitar que las sombras del pasado vuelvan a oscurecer nuestro presente. La verdad, aunque duela, es el único camino hacia la reconciliación. Y la memoria, el mejor antídoto contra el olvido. Te invitamos a seguir investigando sobre este oscuro capítulo de la historia. Hay muchos recursos disponibles en Internet y en bibliotecas. La Operación Cóndor es un tema complejo y apasionante. Un tema que nos interpela a todos. Y que nos obliga a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro. Para construir un mundo mejor. Un mundo sin impunidad. Un mundo sin terror. Un mundo en paz.